Ya, ahí está. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve bien mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya, Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, entonces nos habíamos quedado aquí en la 6. Ya, la 6 nos dice probar que todo número n entero positivo se puede expresar como la suma de una o más potencias de 2 distintas entre sí. ¿No? Esto es como una propiedad que también pueden usarla en una olimpiada. Es algo que es algo muy conocido. Entonces también es bueno que sepan cómo se demuestra. Y acá vamos a ver su prueba por inducción. Entonces, como les había comentado igual la clase pasada, hay dos tipos de inducción. Inducción débil e inducción fuerte. Esta pregunta la vamos a hacer por inducción fuerte. O sea que no solamente vamos a usar el n-1 para probar que cumple para n, sino que vamos a usar todos los anteriores a n. Desde el 1, 2, 3 hasta n-1 para probar que cumple para n. Esta pregunta va a ser un poquito más peculiar porque no va a ser como tan directo, por así decirlo. O sea, este n no va a ser un n cualquiera, sino que va a pertenecer a un grupo. Ahorita vamos a ver. Ya, programa por inducción fuerte. Ahora, vamos a suponer que cumple para n igual a 1, 2, 3, así hasta 2k menos 1. ¿Para qué? Porque lo que buscamos es probar que cumple para n igual a 2k más 1, 2k. Uy, acá me faltó el 2k. Esperen, borro esto para n igual a... Y ahora sí, 2k, 2k más 1, 2k más 2, así hasta 2k menos 2k más 1 menos 1. Bueno, 2 elevado a la k más 1, ¿no? Ya. Ahora vamos a empezar a probarlo. Sea n un número mayor o igual a 2k y menor que 2k más 1. O sea, este n de acá pertenece, o sea, puede ser cualquiera de estos números. Cualquiera de estos, ¿no? Ya, luego nos dice, entonces n va a ser igual a 2k más un m, ¿no? Como n es mayor o igual a 2k, podemos poner esto. N igual a un 2k más m. Donde el m va a ser menor a 2k más 1. ¿No? Entonces, como, bueno, el n es menor que 2k más 1. Y como n es igual a 2k más m, paso el 2k a restar y va a quedar que m es menor a 2k. Ya, aquí me faltó colocar un caso. No tan grande. Ya, aquí se dan cuenta, hay dos posibilidades. Como n es mayor o igual a 2k y no mayor, o sea, es mayor o igual, puede tomar ese valor, el m puede ser 0. Entonces, aquí voy a poner ese caso. Si m es igual a 0, entonces n es igual a 2k y ya está, ¿no? Es la suma de una potencia de 2, porque es una potencia de 2. Sí. Ya, ahora si m es diferente de 0, y ahí es donde usamos la inducción, o sea, hacemos el paso inductivo. Ya, si m es diferente de 0, como m es, bueno, mayor a 0, entonces va a ser un entero natural, pero un entero natural menor a 2k, menor a 2 a la k. Entonces, por la inducción que habíamos hecho acá, o por la suposición que habíamos hecho para hacer la inducción, era que cumplía para todo n igual a 1, igual a 2, igual a 3, así hasta igual a 2 a la k menos 1. Entonces, ahí adentro, dentro de estos números, está el m. Entonces, como hemos supuesto que cumple para todos esos números, m se puede escribir como la suma de una o más potencias de 2. Y digamos que esta es. Esta es la suma de las potencias de 2 como se representa, no, esta no, esta. Como se representa el m, ¿no? 2 a la a sub 1 más 2 a la sub 2 hasta más 2 a la sub l. El l es solo una variable para indicar que, bueno, en algún momento acaba. Puede ser cualquier número, puede ser 1, 2, 3, así. No se sabe, pero sí se sabe que existe. Y bueno, estos distintos 2 a 2, por la misma suposición, como m es menor a 2 a la k, entonces todos los exponentes de acá, a sub 1, a sub 2 hasta a sub l, van a ser menores a k. Y eso es importante porque ahora este m lo vamos a reemplazar aquí. Aquí. En n igual a 2 a la k más m, ahí vamos a reemplazar ese m.
O sea que al n lo vamos a escribir como 2 a la k más todo esto que es m. 2 a la sub 1 más, así, hasta 2 a la a sub l. Y como todos estos son menores a k y también son distintos entre sí, entonces 2 a la k, 2 a la a sub 1, 2 a la sub 2, así hasta 2 a la l, bueno, acá es a sub l, son distintos 2 a 2, ¿no? Eso es algo que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque todos los exponentes son menores a k. Y como son distintos de 2 a 2, ya hemos probado la inducción, porque tenemos que el n, que es cualquiera de estos números, se puede escribir también como la suma de una o más potencias de 2 distintas entre sí, ¿no? Y ahora solo faltaría el caso base, porque con esto ya hemos completado la hipótesis inductiva. Y bueno, el caso base va a ser cuando, bueno, vamos a tomar cuando n es igual a 1 y n es igual a 2. N igual a 1, 1 es una potencia de 2, 2 a la 0, 2 también es una potencia de 2, 2 a la 1. Y con esto ya acabamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los números que están entre, bueno, incluso el caso base puede ser solo 1. Los números que están entre 2 y 3, ¿no? 2 a la 1 y 2 al cuadrado sin contar el 2 al cuadrado. 2 a la 1 es una potencia de 2. 2 a la 3 lo vamos a expresar como la máxima potencia, la mayor potencia de 2 menor igual a ese número, que es 2 a la 1. Y quedaría 1 que se puede expresar como la suma de una o más potencias de 2, ¿no? Que es el que vimos antes, 2 a la 0. Y así, luego, este es el primer grupo. Luego tomamos el siguiente grupo. 2 al cuadrado más 1. Bueno, voy a poner aquí. Sí, 2 al cuadrado, 5, 6, 7. Y luego 2 al cubo. Bueno, este 2 al cubo está fuera del grupo. Ya, este 2 al cuadrado es una potencia de 2. Lo dejamos así. Este 5, vamos a usar lo que hicimos en el paso inductivo, ¿no? La potencia más grande, menor o igual a 5, es 2 al cuadrado. Quedaría 1, 1 es 2 a la 0. Luego el 6. La potencia más grande, 2 al cuadrado, quedaría 2, 2 es 2 a la 1. Y aquí con el 7 tal vez quede un poquito más claro. El 7, la mayor potencia de 2 menor o igual a 7, 2 al cuadrado, quedaría 3. El 3 se expresa como 2 a la 1 más 2 a la 0. Entonces, ese es el punto de la inducción. Y así va a ir grupo por grupo. En este caso no va a ir de n a n, sino grupo por grupo. Y los grupos son los números que están entre las potencias de 2. Entonces, ¿se entendió esta pregunta, chicos? ¿Me pueden confirmar o hay alguna duda? Si hay alguna duda, pregunten, por favor, para que quede todo claro y entonces que ustedes aprendan. A ver, chicos, ¿hay alguna duda? No parece haber ninguna duda aparte de mis compañeros y yo tampoco tengo ninguna duda. Muchas gracias. Ya. Igual, si después les aparece alguna duda sobre esta pregunta, podemos volver a esta pregunta, acabando lo que estoy explicando. Ya. Ahora, la 7. Dice sea A un subconjunto de 1, 2, 3, así hasta 100, de tal modo que no hay dos elementos de A cuya diferencia es 4. ¿Cuál es la mayor cantidad de elementos? Ya. ¿Cuál es la mayor cantidad de elementos que puede tener A? Ya. Como la pregunta nos dice que no haya dos elementos cuya diferencia es 4, solo nos importan esos números. Los números cuya diferencia son 4. O sea, por ejemplo, si está el 1 y 2 a la vez, no nos importa porque su diferencia no es 4. O sea, no se van a afectar entre sí. Entonces, vamos a agrupar los números que sus diferencias son 4. De esta forma, de la siguiente manera. El 1 con el 5, con el 9, o sea, todos los que acá se diferencian en 4, acá se diferencian en 4, acá se diferencian en 4, así. En otras palabras, todos los múltiplos de 4 más 1. Y acá vamos, o sea, ya, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. O sea, aquí van a estar los múltiplos de 4 más 1, acá los múltiplos de 4 más 2, acá los múltiplos de 4 más 3, y acá los múltiplos de 4 más 4. Bueno, múltiplos de 4.
Y los vamos a poner en esos 4 grupos. Si se dan cuenta, en cada grupo hay exactamente 25 números, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si hubieran 2 consecutivos? Cuando digo 2 consecutivos, me refiero a, por ejemplo, 2 consecutivos, algo así. Porque está en orden, los he escrito en orden. Entonces, si hubieran 2 consecutivos, habrían 2 que se diferencian en 4. Entonces, eso es algo que no va a pasar. Entonces, nosotros sabemos que cuando maximizamos una cantidad de números, ¿verdad? Si acá yo tengo a sub 1, a sub 2, así hasta a sub k, y queremos agarrar el mayor grupo, o sea, la mayor cantidad de números de este grupo, tal que no hay 2 consecutivos, o sea, no hay 2 a sub i más 1. Y eso pasa, o sea, eso se cumple cuando agarramos intercalado. Cuando la cantidad de números es par, puedes agarrar de cualquier manera intercalado, puedes empezar en A sub 1 o A sub 2, pero cuando la cantidad de números es par, o sea, cuando la cantidad de números es impar, o sea, cuando caes impar, ahí nos conviene agarrar los extremos. Por ejemplo, un ejemplo es A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Si agarramos intercalado empezando desde A sub 1, va a ser A sub 1, A sub 3 y A sub 5. Pero si agarráramos desde A sub 2, va a ser A sub 2 y A sub 4. Solo 2 contra 3. Entonces, cuando agarramos intercalado y es un número impar, siempre nos conviene empezar desde el inicio, desde el primero. Y acá da la casualidad que justamente son 25 números, es una cantidad impar. Entonces, eso nos puede dar la idea de que, uy, mira, entonces si yo no quiero que haya 2 juntos, a lo mucho podría agarrar 13, ¿no? Que es 25, es el mínimo entero de 25 entre 2. A lo mucho podría agarrar 13, tal que no sean disjuntos. Pero esto, aunque nosotros lo intuyamos o lo sepamos, tenemos que probar. Entonces vamos a poner acá un poquito más abajito para continuar con la solución. Si de algún grupo hay al menos 14, o sea, esto lo voy a probar como por contradicción, o sea, suponiendo que de algún grupo hay 14. De algún grupo, alguno de los 4, yo agarro 14 números para que estén en A. Entonces, habrá al menos 2 consecutivos, es decir, A y A más 4. Eso es cierto. Y ahora vamos a probar. Por ejemplo, si fuera del primer grupo, sin pérdida de generalidad, o sea, los 4 grupos son iguales, ¿no? Porque los mismos tienen 25 números y sus diferencias entre cada 2 elementos consecutivos es 4. Entonces, cumplen las 2 condiciones. Entonces, yo agarro este conjunto. 1, 5, los que tienen múltiplos de 4 más 1. Y los agrupo de la siguiente manera, o los emparejo, por así decirlo. Aquí 1 y 5, pareja 1. 9 y 13, no, 9 y 13, pareja 2. 89 y 93, pareja 12. Y 97 va a ser, bueno, no va a tener pareja, pero va a ser como un grupo, ¿no? Pareja 13, digamos. Ya. Ahora, si hubiera 14, al menos 14 números de este grupo, por principio de casillas, a ver, voy a escribir eso acá. Entonces, por principio de casillas, ya está. Por principio de casillas, o incluso, ¿no? Ya la tengo. No. Más bien, ni siquiera es necesario hacerlo por contradicción. Ay, pero ya lo escribí. Ya, les explico la otra forma después. Ya, por principio de casillas, agarramos al menos 14, que es la cantidad de números que quiero, o bueno, al menos es la cantidad de números que quiero, puede ser más, entre 13, que es la cantidad de grupos que tengo. Y esto es el mínimo entero de 14 entre 13. Ya habíamos visto anteriormente que el mínimo entero representa el menor entero mayor o igual al número que está acá adentro. 14 entre 13 es 1, y tanto, entonces el menor entero mayor o igual a 1, y tanto es igual a 2. Entonces, por principio de casillas, agarramos al menos 2 números de una misma pareja. De una misma pareja. Ya, y eso ya sería contradicción. ¿Por qué? Porque en cada pareja los 2 únicos números que hay se diferencian en 4. Contradicción. Entonces, lo que pasa es que de cada grupo puedo agarrar a lo mucho 13 elementos.
A ver, chicos, ¿hasta ahí se entiende? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ya sea por el chat o por micrófono. Por audio. Hasta ahí se entiende. Aún no hemos acabado, pero ¿hasta ahí se entiende o hay alguna duda? Yo creo que sí, sí. Ya, muchas gracias. Entonces, en cada grupo vamos a agarrar a lo mucho 13 números. Por lo tanto, el cardinal de A sería menor o igual a 13 más 13 más 13 más 13, ¿no? 13 de cada uno de los 4 grupos. Y esto es igual a 52. ¿Y cuál va a ser el ejemplo? Pues justamente lo que les dije. Vamos a agarrar intercalado. Vamos a hacerlo acá nomás para no hacer más espacio. Va a ser 1, va a ser 9, va a ser 17. Así es el 97. Luego 2, luego 10, luego el 14, así es el 98, 3, 11, 15 hasta el 99, 4. Ah, no. No pueden ser estos. Ya, acá es 17, acá es más 8, porque es intercalado. 18. Aquí es más 8 porque es intercalado. 4, 12, más 8, 20. Y así, ¿no? Vamos agarrando de 8 en 8. Y ya, eso sería todo. En general, otra forma de escribirlo son los múltiplos de 8 más 1, múltiplos de 8 más 2, múltiplos de 8 más 4 y múltiplos de 8 más 3. Aquí hay 52 números. Y sería todo. Bueno, lo último que expliqué es el ejemplo, entonces supongo que eso es lo que más se entendió. Así que vamos a pasar a la 8. Esta sí no me alcanzó mucho tiempo para escribir. Y es una muy bonita, pero también es una muy larga, por así decirlo. Bueno, ni tan larga. No, no es larga. Mira, vamos a explicarlo así. Esta pregunta es de doble conteo. Y en doble conteo, bueno, ya hemos visto un poco de la definición, ¿no? O bueno, de qué trata la técnica. Trata de contar lo mismo de una o más, bueno, de dos o más formas, ¿no? O sea, yo cuento, por ejemplo, yo tengo el conjunto A. Y yo voy a contar los elementos de A, dependiendo de cómo se defina, de X manera. Y me va a salir un M. Y luego cuento, oh, bueno, no un M, sino una expresión, no sé, 6K más 5, algo así. Y luego yo cuento la cantidad de elementos de A de otra manera, de una Y manera. Y acá me sale que a diferencia acá es 5K más 13. Entonces, como en ambos lados estoy contando la misma cosa, que es la cantidad de elementos de A, se va a cumplir que no importa cómo yo cuente acá, ni importa cómo yo cuente acá, los resultados van a ser lo mismo, porque representan lo mismo. Entonces va a salir que 6K más 5 es igual a 5K más 13, va a salir que K es igual a 8. Esto solo es un pequeño ejemplo, pero es más o menos de lo que trata la técnica. Contar lo mismo de diferente forma, obtener dos expresiones diferentes que podamos comparar. Y de ahí se pueden sacar varios resultados. En este caso no nos piden hallar algo, sino que nos piden probar una igualdad. Y algo que ayuda mucho también en conteo doble es trabajar con tableros. ¿Y cómo será? ¿Cómo es eso? Se lo preguntarán. Pues en las filas contar una cosa, o sea, por cada fila contar algo y por cada columna contar otra cosa. Entonces, si yo sumo todos los elementos, por así decirlo, de la fila, de cada fila, y todos los elementos de cada columna, la suma total de los números de cada fila va a ser igual a la suma total de los números de cada columna. No sé si se entiende muy bien, pero en todo caso aquí lo vamos a ver un poquito más claro. Ay, qué dolor. Ya. Entonces voy a dibujar un tablero. Bueno, en este caso va a ser de N por N. Muy grande, creo. Ya, algo así. Acá. Bueno, no, de N más 1 por N más 1. Ahora que lo veo. Lo importante es lo que vamos a contar y cómo vamos a definirlo. Ya, eso y luego esto. Lo quiero para acá. Lo quiero aquí.
Ya, algo así. Ahorita voy a explicar qué significa esto. Ya. En estos, acá voy a escribir los números 1, 2, 3, 4. Así hasta el n. Igual puedo escribirlas acá, ¿no? 1, 2, 3, así hasta el n. Pero no, los voy a escribir acá nomás, arriba. Así hasta n, acá n-1. Y acá los numeritos 1, 2, 3. Así hasta el n-1 y n. Ya. Y ahora, este es un tablero, ¿no? De n por n. Bueno, ahora lo que voy a hacer es poner x en una casilla si es que el numerito de la fila divide al número de la columna. ¿Entienden? Entonces, marcamos la casilla IJ, o sea, con coordenadas IJ, bueno, que está en la fila I y en la columna J. Acá está. Cuando I divide a J, o sea, cuando I es un divisor de J, o, bueno, IJ es un múltiplo de I, ¿no? Ya, y ahora, ¿eso para qué? Porque, si se dan cuenta, ¿alguien sabe cuántos múltiplos de A? O sea, si yo tengo los números A y N. ¿Cuántos múltiplos de A hay en los números del 1 al N? ¿Alguien sabe esa respuesta? ¿Alguien tiene alguna idea de cuántos múltiplos de A hay en los números del 1 al N? A ver, un minuto para que piensen. Eso de n sobre a. ¿Eso de N? ¿Cómo eso de N? El piso de n sobre a. Piso de la función esa. De n sobre a. Máximo entero. Sí, eso. Yo la ¿Sí? conozco como función piso. La función piso. No escuché el piso, escuché, en vez de piso escuchaba eso. Pero sí, sí, también se conoce así. Sí, justamente es eso. Es el máximo entero de n entre a. Ay, ¿qué pasó? Ya. Entonces, justamente esa es la función con la que estamos trabajando acá, ¿no? Máximo entero de n entre 2, máximo entero de n entre 3, máximo entero de n entre n. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Ahí podemos intuir que ya estamos un poquito cerca, ya tenemos esta forma en uno de los lados. Ya. Marcamos la casilla cuando I divide a J. Entonces, vemos que en la fila I habrán. Entonces, en cada fila vamos a marcar todos los que son sus múltiplos, ¿no? Por ejemplo, en uno marcamos al 1, al 2, al 3, así, hasta el n más 1, hasta el n, ¿no? Porque el 1 divide a todos. En el 2 marcamos al 2, al 4 y así a todos los pares. En el 3, al 3, al 6 y así, de 3 en 3. Así vamos a ir marcando. Bueno, acá el n vamos a dividir al n, n menos 1 divide en n menos 1 y así. Vamos marcando, marcando, marcando. Ya. Entonces, como les dije, vamos a marcar los múltiplos del número de la fila, ¿no? Entonces, en cada fila van a ver la función piso o máximo entero de n entre i. Entre i, x. ¿No? La cantidad de x. Otra forma, o sea, en vez de poner x, también podríamos poner, no sé, 1. Vamos a ponemos 1, 1, 1. Pero vamos a poner x, ya lo puse. Ya, entonces vemos que en la fila I habrán máximo entero de n entre i x. Ahora, eso es contando por las filas, ¿no? Ahora vamos a contar por las columnas. Si nos damos cuenta, como i divide a j, entonces en la columna 1 vamos a marcar todos los divisores de 1, ¿no? Bueno, acá solo marcamos en 1 porque no hay otro número que divida 1. En la columna 2 vamos a marcar en todos los divisores de 2. Sería solo 1 y 2. ¿Por qué? Porque el i, la fila, debe dividir a la columna. Y el 3 también. Vamos a marcar solo los divisores de 3. En el 4 solo divisores de 4. Así hasta el n. Solamente divisores de n. Entonces acá vemos
que en cada columna marcamos la cantidad de divisores. Bueno, en la columna I, voy a poner acá. En la columna I marcamos cantidad de divisores de I, X. Ya, ahora lo que les dije, ¿no? Ya, aquí hay la cantidad de divisores de 1, X. Aquí hay la cantidad de divisores de 2, X, ¿no? Y así, aquí hay cantidad de divisores de n, X. Esa es la cantidad de X que hay. En esta fila hay máximo entero de n entre 1. Esa es la cantidad de X. Aquí la cantidad de X es el máximo entero de n entre 2. Así hasta aquí, que la cantidad de X son, bueno, es máximo entero de n entre n. Entonces, como la cantidad de X en todo el tablero es la misma, si sumamos la cantidad de X en cada fila y sumamos la cantidad de cada X en cada columna, entonces el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, la cantidad de divisores de 1 más la cantidad de divisores de 2, así hasta más la cantidad de divisores de n, es igual a máximo entero de n entre 1 más máximo entero de n entre 2 más máximo entero de n entre n. Y esa sería la prueba, ¿no? Es simple de entender, creo yo. Pero si tienen alguna duda, igual pregunten, por favor, para que no les quede ninguna duda. Este teorema, esto también es un teorema, o es algo conocido, que igual pueden usarlo. No sé si lo necesitan demostrar, pero que lo conozcan igual es, es un gran plus. De hecho, con esto es... con esta propiedad tengo una solución para la pregunta 6 de la EFMO del año pasado. Sí, que creo que te venía esto. Sí, te venía esto en una igualdad y yo lo reemplacé como que era igual a esto. No lo hice en el mismo examen, pero sí tengo una solución usando esa propiedad. Entonces, tenerlo en cuenta, saber que eso se cumple, puede ayudarlos mucho en una olimpiada. De hecho, tener en cuenta que se cumplen varias propiedades, varias cosas. Y eso, bueno, uno lo aprende con la práctica. Entonces, chicos, ¿se entendió? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿O hay alguna duda? A ver, chicos, ¿tienen alguna duda o todo está claro? ¿Me pueden confirmar? Bueno, supondré... Ah, ya, muchas gracias. Ya. Supondré que los demás también no tienen ninguna duda. Bueno, con esto ya podemos pasar al siguiente tema, que va a ser principio de casillas. Al tema de principio de casillas. Bueno, el principio de casillas también es conocido como principio de Palomar o el principio de Dirichlet. Y el enunciado del principio del Palomar, así como que básico, es que si n más un palomas se distribuyen en n palomares, entonces habrá una paloma, un palomar, no, habrá al menos un palomar con al menos 2 palomas, ¿no? Eso lo pueden pensar un rato y van a ver que sí tiene sentido, ¿no? Porque si quiero colocar n más un palomas y solo tengo n palomares, entonces no todas van a poder tener a lo mucho una. Más bien va a haber una que tiene al menos 2. Y bueno, ese enunciado se generaliza como el principio de casillas, que te dice que si tienes m objetos, se distribuyen en n casillas, entonces habrá una casilla. Aquí no sé por qué hay ese. Ahí está. Entonces habrá una casilla con al menos mínimo entero de m entre n objetos. Aquí, bueno, ya hemos visto un poquito de máximo entero, mínimo entero. Máximo entero, como lo dice, es el mayor entero, menor o igual al número que está ahí. Y el mínimo entero es el menor entero, o sea, va para abajo. El menor entero, mayor o igual al numerito que está ahí.
Y bueno, ahí dice, ¿no? Donde máximo entero es el menor entero mayor o igual, no, mínimo entero, perdón. Donde el mínimo entero de x es el menor entero mayor o igual que x y se lee como mínimo entero de x. Entonces, en esta parte no hay mucha teoría, la verdad. En combinatoria lo más básico son más que nada aprender técnicas para resolver problemas. No es que haya mucha, no hay teoría, la verdad. Ya cuando ves algo un poquito más avanzado, grafos. Sí, grafos creo que es donde hay más teoría. Y ahí creo que nada más. Tal vez tableros. Pero ahí también se enseñan muchas técnicas. Pero bueno, continuemos. Luego, bueno, vamos a ver problemas. Estos dos de aquí, ¿por qué hay repetidos? Espérenme, deje ver. Bueno, igual pueden ir tentando la pregunta, la 1 y la 1, o sea, estas dos de acá son diferentes porque esta 2 es como de ejemplo. Y esta 1 también debería ser diferente a esta 1, pero no sé por qué no. Déjenme ver si copié mal. No, es esto. Ya, está. Sí, sí copié mal. Ya, voy a hacer la 1 de ejemplo como ejemplo y ya la 2 de ejemplo ustedes inténtenla. Si no, ya la hago porque el tiempo se nos acaba. Voy a querer una pregunta. Chicos, está bien que no hablen, ¿ah? Pero, bueno, no está bien, ¿no? Pero ya, si no quieren hablar, no los voy a obligar, ¿no? Pero eso sí, traten de intentar, por favor. Si tienen alguna duda, pueden preguntar sobre el enunciado, pero traten de intentar. Porque ese es el punto de los talleres. Ya, ahora sí. Nos dice la pregunta número 1, sea n un entero. No, no es esta. Ahorita la pongo. Es una mucho más simple. Bueno, mucho no, pero es una más simple. Ya, es esta. Ahora sí. Ya no dice, en un colegio hay 121 estudiantes, en 5 aulas, probar que hay 2 estudiantes que nacieron el mismo mes y pertenecen al mismo aula. Ya, aquí sí es cumple que hay 2, pero más fuerte es que hay 3. O sea, se puede probar que hay 3 estudiantes en un mismo aula que nacieron en un mismo mes. Ya, para esta pregunta hay 2 formas, pero solo vamos a ver una, la más fácil de explicar. Ya, tenemos 121 estudiantes que están repartidos en 5 aulas. Entonces, acá podemos aplicar ya de primeras principio de casillas, ¿no? Entonces, por principio de casillas, hay un aula con al menos el máximo entero de 121 entre 5. ¿Alguien me puede decir cuál es el máximo entero de 121 entre 5, por favor? A ver, piensen un ratito. Sí, pero tú no cuentas. Ya bueno, está bien. No, no es cierto. No, sí, sí es cierto. Sí, sí, sí es cierto. Sí. Ay, chicos, traten de participar un poquito más, si quieras, para los cálculos. La única persona que participa ni siquiera compite. Pero está bien, participa. Aunque tú ya viste esa pregunta. Pero bueno, ya. El mínimo entero de 121 entre 5 es igual a 25. ¿No? Porque esto resultaría como 24, y tanto, el menor entero mayor o igual que 24, y algo, es 25. Ya.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá es darnos cuenta que 25 es 24 más 1, ¿no? Y 24 es 12 por 2. Entonces, podemos aplicar acá nuevamente casillas porque 2 es la cantidad de meses que hay, ¿no? Ahora vamos a aplicar doble casillas. Por principio de casillas, hay un mes con al menos, o sea, acá es, cuando dice un mes es porque estoy repartiendo los 25 alumnos, bueno, los al menos 25 alumnos que hay en esos 12 meses, ¿no? Y uno va en el mes que nació. Hay un mes con al menos 25 entre 12, que es la cantidad de meses, que esto es igual a 3, ¿no? Porque 25 entre 12 es como 2, y algo. Entonces esto sería igual a 3. Alumnos. Ya, y eso sería todo, ¿no? Porque estos 3 alumnos están, o sea, nacieron en un mismo mes, pero también adicionalmente están en el mismo aula. Con esto probamos lo pedido. Probamos lo pedido. Muy bien. Ya, chicos, ¿se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Me pueden confirmar, por favor? A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Hay alguna duda o no? Sí, es gratis. Aunque no creo que en otros lados cobren por participar. Tal vez para asistir a clases sí, pero no creo que por participar. No, chicos, no hay ninguna duda. Supondré que no. La verdad es que como no hablan, no puedo saberlo. Les podría solicitar para activar audio, pero bueno, no los puedo obligar. Los puedo jalar, pero no los puedo obligar. Ya, entonces pasemos a la siguiente. Bueno, la siguiente ya no voy a hacer solución directa. Intenten esa pregunta. Nos dice demostrar que dado 55 enteros diferentes, con todos sus factores primos en el conjunto 5, 7, 13. Cuando dice esto, se refiere a que su descomposición canónica está, o sea, los primos que están en su descomposición canónica pertenecen al conjunto 5, 7, 13. O sea, puedes escribir cada uno de esos 55 números. Digamos que A es uno de ellos como 5 al alfa 1 por 7 al alfa 2 por 13 al alfa 3. Ahora, estos alfas no necesariamente son enteros positivos, pueden ser iguales a 0 algunos. Por ejemplo, 5 pertenecería a estos números que tienen sus factores primos 5. Pero eso sí, no pueden haber más primos. No puede ser por 2 a la k o por 3 a la k, no. Estos son los únicos factores primos que pueden tener 5, 7 y 3. Entonces te dicen que tienes 55 enteros diferentes, que sus factores primos están en este conjunto. Te piden probar que siempre hay 3 distintos cuyo producto es un cubo perfecto. Entonces intenten unos minutos, si tienen alguna duda, pregunte. Si no tienen ninguna duda, intenten. Y si les sale, me pueden explicar por el chat de eso, me pueden avisar por el chat de eso.
Ay, ¿a qué hora me envió esto? No sé a qué hora me lo envió. Para... Norma, ¿estás diciendo algo? Tu micrófono está prendido. Ibas a decir algo, no te escucho muy bien. Ah, perdón, no, yo encendí mi micrófono por accidente. Sí, no te preocupes. Ya, a ver, chicos, vamos a ir. Vamos a resolver esta pregunta. Ya, tenemos que A es igual a 5 al alfa sub 1 por 7 al alfa sub 2 por 13 al alfa sub 3. Bueno, cada uno de esos 55 números va a ser así. Entonces, para no hacernos tanto embrollo, vamos a definir sean a sub 1, a sub 2, así hasta sub 55, los 55 números. Todos son diferentes. Ya. Ahora, como cada uno de esos números, por otro problema, sus factores primos están en 5, 7, 13, cada número, o sea, a sub i en general, se puede expresar como 5 al alfa sub i por 5 a la, por 7 a la beta sub i y por 13 a la teta sub i, ¿no? Esto para i menor o igual a 1 hasta 55. Esta es una forma mucho más simple de definir, en vez de estar escribiendo que uno de los números sea A, otro B, otro C, otro D, así hasta acabarnos el abecedario, que ni siquiera nos va a alcanzar. Ya. Ahora, como nos dice que hay que probar que sea el producto un cubo perfecto y un número es cubo perfecto cuando los exponentes de sus factores primos, toditos, son múltiplos de 3, eso es algo que deben tener en cuenta. Entonces, vamos a ver módulo 3. Sí, alfa sub i en módulo 3 tiene 3 posibilidades, ¿no? Que sea congruente con 1, congruente con 2, congruente con, bueno, con 0 en módulo 3. O sea, múltiplo de 3 más 1, múltiplo de 3 más 2 o múltiplo de 3. El beta sub i también, el teta sub i también. Entonces acá tiene 1, 2, 0, 1, 2, 0. Entonces, cada uno tiene 3 posibles residuos en módulo 3. Ahora, vamos a como que... déjenme encontrar la palabra. Vamos a distribuir los 55 números en tipos. Por ejemplo, decimos que un número a sub j es el tipo 1, 0, 2, cuando su exponente de 5 es congruente con, acá es 2, congruente con 1 en módulo 3, el exponente de 7
es congruente con 0 en módulo 3, y el exponente de 13 es congruente con 2 en módulo 3. O sea, cuando alfa sub i, beta sub i, eta sub i son congruentes en módulo 3 en este orden. 1, 0, 2, 1, 0, 2. ¿Me pueden confirmar si se entiende esa definición, por favor? ¿O si hay alguna duda? A ver, chicos, ¿me pueden confirmar si se entiende la definición que acabo de hacer? Sí, claro. Ya, o sea, lo que estamos haciendo, pero una pregunta más. La definición de los números sí se entendió, ¿no? Los 55 números y que cada número debe ser de esta manera. ¿Se entiende eso? Ya, muy bien. Ya, entonces estamos diciendo que vamos a distribuir los 55 números en estos, o sea, como diciendo, este número es de este tipo, este número es de este tipo. ¿Y los tipos qué son? Por ejemplo, el primer tipo sería 000. ¿Y esto qué es? Los números que son de ese tipo es porque el alfa sub, o sea, su alfa sub i, o sea, el exponente de 5 de ese número, es congruente con 0 en módulo 3, o sea, es múltiplo de 3. El beta de ese número, o sea, el exponente de 7, es congruente con 0 en módulo 3, y el exponente de 13 es congruente con 0 en módulo 3. O sea, es como que el primer numerito es el residuo que deja al dividir entre 3 el exponente de 5. El segundo numerito, el exponente de 7. Y el tercer numerito, el exponente de 13. ¿No? Entonces, un ejemplo sería que 5 a la cuarta por 7 a la 7 por 13 a la octava. Por ejemplo, si ese número fuera uno de los 55 números, este número sería del tipo 4, su residuo es 1, 7, su residuo es 1, y 8, su residuo es 2. Entonces sería de este tipo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende ahora lo que queremos referir cuando digamos que un número es de tal tipo? Ya, muy bien. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo escribo eso? Vale, diremos que un número es del tipo MNP, donde M, N y P están entre 1, no, entre 0 y... ya, en vez de poner número, acá voy a poner A sub J. Diremos que A sub J es el tipo MNP, donde MNP están entre 0 y 2, cuando alfa sub J sea congruente con M en módulo 3, o sea que su residuo de alfa sub J dividido entre 3 es M, beta sub J es congruente con N en módulo 3, y teta sub J es congruente con P en módulo 3. Ya, ahora ya teniendo en cuenta y entendiendo estas definiciones, vamos a ver que la cantidad de tipos posibles, o sea, la cantidad de tipos que existen, es 27. ¿Por qué? Porque cada uno de estos, o sea, el primer numerito tiene 3 posibilidades. 0, 1, 2. El segundo numerito también. El tercer numerito también. Entonces, existen 27 tipos. O sea, cada número tiene 27 posibles tipos. ¿No? Que es 3 por 3 por 3. Si los queremos ver como en orden, por así decirlo, serían 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, y así, 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 hasta 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, y 2, 2, 2, ¿no? Serían todas las combinaciones posibles, que son en total 27. Entonces, vemos que hay
3 por 3 por 3, que es igual a 27 tipos de números. Tipos de números. Y aquí es donde vamos a aplicar lo que es el principio de Casillas. ¿Por qué? Tenemos 55 números. Y tenemos que esos 55 números, cada uno tiene 27 posibles tipos, ¿no? Puede ser del tipo A, del tipo 2, no sé, algo así, ¿no? Pero cada número es de un tipo, exactamente de un tipo. Entonces, por principio de casillas, hay al menos, sería mínimo entero de 55 entre 27. ¿Alguien me podría decir cuál es el mínimo entero de 55 entre 27, por favor? ¿Cuánto? El mínimo entero de 25 entre 57. A ver, ¿cuánto es 55 entre 27? No me tienes que dar una respuesta exacta, ¿no? Un aproximado. ¿Es mayor que 2 o es menor o igual a 2? Menor a 2, a ver, vamos a ver. 55 entre 27 menor a 2. Ya, si fuera menor a 2, el 27 lo pasamos a multiplicar, quedaría 55 menor a 54. Entonces aquí vemos que no es menor a 2. Ya, entonces, como no es menor a 2, ¿será igual a 2? Y vemos que tampoco, ¿no? Porque 27... no, es 50. Ay, sí, por eso lo volví a escribir. A veces mi 5 es muy raro. El punto es que igual a 2 tampoco puede ser, ¿no? Ajá, es 3. Entonces, como no es menor a 2 ni es igual a 2, es mayor a 2. Como es mayor a 2, claramente es menor a 3. Esto debe ser 3. Ajá. Muy bien. Entonces, por principio de casillas, hay al menos mínimo entero de 55 entre 27, que es igual a 3, números del mismo tipo. Al menos. O sea, pueden haber 4, pueden haber 5, no lo podemos asegurar, pero lo que sí podemos asegurar es que hay al menos 3 números del mismo tipo. Del mismo tipo. Y vamos a decir que estos, sin pérdida de generalidad, sean estos, sin pérdida de generalidad, A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿No? Podemos agarrar cualesquiera 3, porque no hay ninguna condición relevante con las A sub I. O sea, no hay una condición que cumpla uno de esos números o un grupo de esos números que no cumplan todos los demás. Todos los números cumplen la misma condición. Entonces podemos agarrar cualesquiera 3 de ellos y que esos sean los que son del mismo tipo, ¿no? Vamos a decir que A sub 1, A sub 2 y A sub 3 son esos que son del mismo tipo. Ya, ahora lo que vamos a hacer, o lo que vamos a notar, es que como los exponentes, por ejemplo, el exponente de 5 de A sub 1, A sub 2 y A sub 3 es congruente en módulo 3. Entonces, si yo multiplico eso, me va a quedar un múltiplo de 3. O sea, el exponente del producto, el exponente de 5 del producto de A sub 1, A sub 2 y A sub 3 va a ser múltiplo de 3. Y análogamente va a pasar eso con 7 y 13, con el exponente de 7 y 13. Entonces, si multiplicamos esos 3 números, vamos a darnos cuenta que el resultado, el producto, va a ser un cubo perfecto. Y justamente eso es lo que queríamos. Entonces, vemos que al multiplicar, bueno, vemos que A sub 1, A sub 1 por A sub 2 por A sub 3, ¿lo explico de frente o de más detallado? A ver, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Ya, vamos a explicar el exponente de 5. El exponente de 5, vamos a decir que este es igual a un m.
exponente de 5 de m. Exponente de 5. En la descomposición canónica de m. En la descomposición canónica de m es alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3. Ahora, ¿cómo alfa sub 1 es congruente con alfa sub 2, congruente con alfa sub 3 en módulo 3? No sabemos con qué número es congruente. Puede ser múltiplo de 3 más 1, múltiplo de 2, múltiplo de 3 más 2 o múltiplo de 3. El punto es que los 3 dejan el mismo residuo al dividirlo entre 3. Entonces, como dejan el mismo residuo, si sumo todos estos, me va a salir un múltiplo de 3, ¿no? Es como si yo sumara 3K más 1, más 3L más 1, más 3J más 1. Entonces, si sumo esto, me va a salir 3 por K más L más J, más 3 por 1. Y eso es un múltiplo de 3. Y lo mismo si esto fuera 2 y mucho más, sería mucho más claro si los 3 fueran múltiplos de 3, ¿no? Entonces, alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3 es congruente con 0 en módulo 3. Análogamente con los exponentes de 7 y 3. ¿Y qué va a pasar? Que como los exponentes de 5, 7 y 13, que son los únicos primos que hay en la descomposición canónica del M, son múltiplos de 3, entonces el M es un cubo perfecto. Entonces, va a ser de la siguiente forma: 5 a la 3, vamos a ponerle 3 a la K, por 7 a la 3 a la L, no, a la 3 por L, por 13 a la 3 por J. Porque como les digo, son cualesquiera, ¿no? K, L y J no tienen un valor específico. Sin embargo, dan la representación de un entero. Es una condición, deben ser enteros. Y es para denotar que esos numeritos son múltiplos de 3, nada más. Entonces, M es un cubo perfecto. Y con esto probamos la pedida. Y con esto probamos lo pedido. Y sería todo, ¿no? Entonces, chicos, ¿se entendió o hay alguna duda? Y si estaba larguita. Bueno, también que había muchas cosas que definir y todo eso. Eso fue más que nada. Ya, muchas gracias. A ver, los demás, ¿entendieron o hay alguna duda? Yo sí lo entendí. Ya, muchas gracias. Bueno, espero que todo se haya entendido. Pasamos a la siguiente. Y bueno, empezamos ahora sí con los problemas. Ay, bueno, sí, se acaba. No acabamos. ¿No? Esperemos llegar muy lejos. Ya, la 1. Nos dice sea n un entero positivo. Si n más 1 elementos de 1, 2, 3, o sea, de ese conjunto, son elegidos, probar que existen 2 de ellos que son coprimos. Cuando dice coprimos es que su único divisor en común es el 1. No tienen ninguno más. Ya. Si n más 1 elementos. Nada más. Vamos a llamarle que este conjunto es como un S. Y queremos n más 1 elementos de S. Y nos pide probar que no importa que n más 1 elementos agarremos, no importa. El punto es que ahí siempre van a haber 2 que son coprimos. Siempre. Entonces, intenten un ratito. Si tienen alguna duda de enunciado, alguna duda de cualquier cosa, igual pueden preguntar. No tengan miedo o no se queden con la duda, mejor dicho. No se queden con la duda. Y inténtenla unos 5 minutos. Hasta las 8:23. Y luego voy a dar una pequeña idea. No, 8:22. No, ya, 8:23, sí. Y luego ya voy a dar una pequeña idea. Nada más.
Y a ver, chicos, les voy a dar una idea. Estén atentos. Miren muy bien cuál es la idea. N y N más 1. Bueno, en sí, colegios consecutivos. A y A más 1 son coprimos. Y esa es la idea. Sí, esa es la idea. Dense cuenta, por ejemplo, en el problema anterior, bueno, en uno de los problemas anteriores, más bien de la clase pasada, que igual hemos resuelto hoy día, hemos visto, ¿no? Un poquito de qué pasa si agarramos n más 1 elementos de un conjunto de 1 al 2n, ¿no? 1, 2 hasta el 2n, ¿no? Hay una peculiaridad que siempre se va a cumplir, no importa qué n más 1 elementos agarres. Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que dos consecutivos, no importa cuáles sean dos consecutivos, siempre son coprimos. Traten de resolver el problema. Entonces, unos 3 minutos más, unos 3. 2 minutos más, 8 y 26. Y vemos cómo sale el problema. Y esta es una demostración simple. Pueden suponer por contradicción que hay un elemento primo que los divide. P divide A y P divide a más 1. No sé si habrán visto donde sean. No, sí vieron, ¿no? Como se cumple esto, como P divide a ambos, P también divide a la diferencia. Entonces P divide a 1. Un primo que divida a 1 no existe, contradicción. Entonces no existe dicho primo que divida ambos números. Entonces, el máximo divisor en común que tienen es 1. Y bueno, esa sería la prueba de eso. Es simple. Así Ya chicos, vamos a ver cómo sale. No sé si tienen alguna idea de cómo sale la pregunta, si no, igual no se preocupen. Vamos a saber ambas ideas. Bueno, como habíamos visto en una pregunta anterior. Uy, ¿qué es eso? Para ser más específica, en este, no, en este. Si, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Si tenemos varios números consecutivos. Y, por ejemplo, si la cantidad de números es 5, si agarramos 4 de esos 5 números, sí o sí, no importa cuáles agarres, siempre van a haber dos consecutivos. Igual, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 7 y agarramos 5 de esos números, sí, 5, también van a haber siempre dos consecutivos. Y eso vimos su prueba acá, ¿no? Sí, acá, solo que acá eran de 4 en 4, no de 1 en 1. Pero creo que se entiende la idea y vamos a explicarlo un poquito mejor acá. Ya, sea n o entero positivo, si n más 1 elementos, bueno, si agarramos n más 1 elementos de S, entonces vamos a agrupar. A agrupar
los elementos de la siguiente manera. El 1 lo vamos a poner con el 2, el 3 con el 4, y así hasta el 2n menos 1 con 2n. Si se dan cuenta, hay n grupos, ¿no? Esos n más 1 elementos van a estar en esos, ¿no? En esos n grupos, van a estar distribuidos por ahí. Puede que no haya un grupo donde no hay ninguno de esos n más 1 elementos, no lo sabemos, pero algo que sí podemos asegurar sí o sí por principio de casillas, a ver, voy a poner solo PC en vez de escribir todo. Por principio de casillas, hay al menos, sería mínimo entero de 2n entre, no, los números que queremos distribuir son n más 1 números. Entre, ¿cuáles son, por así decirlo, las casillas o los conjuntos donde queremos distribuirlos? Son en total n, ¿no? Entonces, ¿alguien me dice cuál es el mínimo entero de n más 1 entre n? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene la respuesta? A ver, chicos, el mínimo entero de n más 1 entre n. Acá ya no trabajamos con números fijos, ¿no? Tipo 6, 7, 8. Sin embargo, igual se puede hallar, o al menos se puede hallar un mayor igual. En este caso sí se puede hallar el número exacto. Sí, sí. Pero hay otros casos en el que no se puede hallar el número exacto, pero sí se sabe que ese numerito, o sea, el numerito que es este, va a ser mayor o igual a algo, a algún entero. Pero en este caso sí se puede hallar el número exacto y ese va a ser claramente 2. Esto, o sea, n más 1 entre n es igual a el n entre n, 1 más 1 entre n. ¿No? Bueno, es 1 más 1 entre n, es mayor que 1 y claramente es menor o igual a 2. Entonces, su mínimo entero va a ser igual a 2. Entonces, hay al menos dos números en el mismo grupo. Como hay al menos dos números en el mismo grupo y los números son distintos, hay dos números consecutivos en los n más 1 números. Voy a poner así. En los n más 1 números. Ahora, sean... No. Y sabemos que dos números consecutivos son coprimos. Y eso sería todo, ¿no? Con eso probamos ya lo pedido. Entonces, ese sería todo el problema. Entonces, chicos, ¿se entendió o hay alguna duda? Sí, sí se entendió. Bien, muchas gracias. A ver, los demás, ¿se entendió? Ya, muy bien. Entonces, si hay una duda, igual pregunten, no tengan miedo. Ya, entonces ahora pasamos a la 2. Dice, tenemos n puntos en el plano. Esta es una pregunta de Geocombi, ¿no? Es cuando se mezcla un poquito de geometría con combinatoria. Igual no tengan miedo, acá no hablamos de ángulos ni nada. Solo que mezclemos un poquito de geometría porque es en un plano. Son puntos en un plano. Ya, tenemos n puntos en el plano donde no hay 3 puntos colineales. Ahora, trazamos todas las aristas posibles entre estos, ahí dice puntos. Acaba de decir puntos. Entre estos puntos. O sea, si yo tengo 4 puntos, digamos, o sea, no importa cómo sean, no importa cómo estén. El punto es que no hay 3 colineales, ¿no? Donde no hay 3 puntos colineales.
Entonces, nos dice que estas 4 aristas, bueno, las aristas que haya, que en sí son n en 2, ¿no? Cada arista es formada por 2 vértices, entonces, si escogemos 2 vértices, ahí hay una arista. ¿Y cómo escogemos 2 elementos de un conjunto de n elementos? N en 2. Entonces, esa es la cantidad de aristas. Es un dato adicional, no es muy importante. Bueno. Ya. Y cada arista se pintará de azul y rojo. Entonces, cada arista va a ser de azul o rojo. O sea, puede ser esa una coloración. Por ejemplo. Esta. Esa puede ser una coloración. Ahora dice, ¿cuál es el menor valor de n tal que no haya un triángulo monocromático? Cuando dicen triángulo monocromático, se refiere a que no pase esto. Ese triangulito, por ejemplo, sus 3 lados son del mismo color. A eso se refiere cuando dice monocromático. Eso no puede pasar. Sí, así sí está bien. Si se dan cuenta, este es un ejemplo para n igual a 4, ¿no? Son 4 vértices. Pero acá nos piden el mayor valor posible de n. O sea, puede ser 20, 30, no sabemos. En la clase pasada habíamos visto, eso es una pregunta de máximos y mínimos. Bueno, también, o sea, es una pregunta de casillas, pero también de máximos y mínimos. El punto es que habíamos visto que este tipo de preguntas tiene 2 partes. Lo que es la acotación, donde hayas, en este caso, el máximo valor de n, o sea, donde demuestras que n es menor o igual a cierto número, y el ejemplo, donde das el ejemplo para n igual a ese número, ¿no? O sea, donde demuestras que n es menor o igual a k, y tu ejemplo para n igual a k. La cota, el ejemplo. Ahora, esta pregunta puede dar un poco de miedo, ¿no? Porque no sabemos qué valor puede tomar n, puede ser un montón, puede ser 20, 30, yo como demuestro eso. Pero traten de pensarlo un poco. Normalmente este tipo de preguntas no sale tanto, o si sale, o sea, no sale más de 10, normalmente. Y si sale más, algo que pasa es que el problema mismo te lo dice. O sea, no te lo dice directamente, ¿no? Pero como lo puedes, como que lo puedes intuir. Eso ya uno lo gana con la práctica. En serio, practicar es algo muy, muy, muy importante en Olimpiadas. Ya, entonces, intenten un ratito. Si tienen alguna duda del enunciado, igual pregunten. Pregunten sin miedo si quieren prender el micrófono. Porque tal vez sea una pregunta nueva. Un tipo de preguntas diferente al que se ven comúnmente. Pero es un tema muy bonito. Inténtenla, ¿no? Inténtenla. Sí. Aprovechen esa condición. En unos 3 minutos les doy una idea. Sí, a las 8:39. 8:40.
A ver, chicos, ¿qué tal van? Incluso en preguntas como estas, dar ejemplos, o sea, ¿cuál escribo? Ah, ya. O sea, les dije que tienen dos partes, ¿no? El ejemplo y la cota. A veces, normalmente la cota vale más, pero hay veces, que igual no son pocas, que el ejemplo vale tanto o más que la cota. Hay cotas que son muy fáciles, pero para encontrar el ejemplo es un poquito más complicado. O cotas que son difíciles, pero el ejemplo es muy fácil. Entonces, aunque tú estés seguro al 100% de que tu respuesta sea la correcta, poner ejemplos, o sea, obviamente tienen que ser los más grandes posibles, los más grandes que encuentres, o más pequeños, dependiendo de lo que te pidan, máximos o mínimos. Escríbelo, ponlo, explícalo, porque igual puedes robar uno que otro punto. No es algo seguro, pero puedes robar uno que otro punto, y un punto en una olimpiada puede hacer mucha diferencia. Entonces, nada, subir un consejo. Y así vamos a ver cómo sale esta pregunta. No sé si tuvieron alguna idea. Ah, no, yo te iba a dar una idea, ¿no? No que lo iba a hacer. No, ya la voy a hacer. Bueno, igual voy a dar la idea y también la voy a hacer. La idea es que si tú tienes un vértice, cualquiera de los n vértices, cualquiera de los n puntos, y tienes que de ese vértice sale dos rojos, por ejemplo, acá y acá. Entonces, este ladito de acá necesariamente tiene que ser azul, porque si fuera rojo ya habría un triángulo monocromático y eso no es lo que queremos. Entonces, este de acá obligatoriamente tiene que ser azul. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasaría si hubieran de ese vértice 3 rojos? Ya no 2, sino 3, al menos. Entonces, como pasa igual con estos dos, este de acá debe ser azul. Necesariamente, obligatoriamente, eso tiene que ser azul. Y este de aquí también tiene que ser azul, obligatoriamente. Y, o sea, es el rellenado que sí o sí debe pasar, si es que hay al menos 3 rojos saliendo de un mismo vértice, porque no pueden ser rojos. Pero ¿qué pasa? Pasa que ahora hay una contradicción. ¿Por qué? Porque hay un triángulo monocromático azul. Entonces, como que se contradice, y ese es el punto. Se contradice porque no pueden haber 3 aristas del mismo color saliendo de un solo vértice. Porque si acá cambiamos el rojo por el azul, va a ser lo mismo. Estos acá van a ser azules y estos acá necesariamente tienen que ser rojos. Y ahí hay un triángulo monocromático rojo. Contradicción otra vez. Entonces, no puede pasar eso. ¿Eso qué implica? Implica que de cada vértice pueden salir a lo mucho 2 azules y a lo mucho 2 rojos. Y eso nos da una idea de que a lo mucho hay 4 vértices aparte de ese vértice. Entonces, a lo mucho, ¿cuántos vértices habrían? Habrían a lo mucho 5 vértices. Hay otra forma de escribirlo mucho más bonita. Bueno, no, mucho más bonita, ¿no? Por contradicción. Sí, mejor dicho. Entonces, como sabemos que ahora sale 5, bueno, no tenemos ejemplo, pueden ir buscando. No, presten atención mejor, sí. Después van buscando. Ahora sabemos que sale a lo mucho 5, ¿no? O sea, puede salir 1, 2, 3, 4, 5, pero más no. ¿No? Entonces vamos a decir, supongamos que sale al menos 6. ¿Y esto para qué? Para que nos haga contradicción y tener que no, sale a lo mucho 5, al menos 6. Entonces, sea A uno de estos n vértices. Ya, A es uno de estos n vértices. A está, o sea, de A salen ¿cuántas aristas? N menos 1, ¿no? Entonces, de A salen n menos 1, que es mayor o igual a 5, aristas. Ahora, ¿esto por qué me sirve? Porque como son al menos 5 aristas y cada arista se colorea de 2 colores, por principio de casillas hay el mínimo entero de 5 entre 2 aristas del mismo color, al menos. Entonces, ¿alguien me dice cuánto es el mínimo entero de 5 entre 2? A ver, ¿alguien tiene la respuesta? Ya salen aristas, entonces, por principio de casillas, hay al menos mínimo entero de 5 entre 2. ¿Alguien tiene la respuesta?
aristas del mismo color saliendo de A. Sí, muy bien. Ya, a ver chicos, antes de seguir, ¿se entiende todo hasta acá o hay alguna duda? ¿Me pueden confirmar, por favor? Porque Todo otros son muy sentido. callados. Sí, muchas gracias. Los demás, ¿todo se entendió? Hay uno de tres. Sí. Ya, muy bien. Entonces, ya, tenemos que hay al menos 3 aristas del mismo color saliendo de A. Ya, sin pérdida de generalidad sea estas aristas de rojo. Sin pérdida de generalidad que sean de rojo. Perdón por esa que incompleta, pero no hay espacio. Que sean de rojo. Ya, entonces aquí tengo al vértice A. Voy a poner de negro. Al vértice A. Y de aquí salen 3 aristas rojas. Parecen colineadas. Ya, hasta aquí. ¿No? Entonces, ya digamos que estos son B, C, D. Entonces, vemos que BC, CD y BD deben ser azules. De lo contrario, habría un triángulo, esto de escribir es muy largo, un triángulo monocromático de color rojo. Ya, entonces estos van a ser asuntos. Uno esto y uno esto. Y esto ya es una contradicción. Pues ahora BCD es un triángulo, voy a poner M de monocromático. Entonces, contradicción. ¿Contradicción a qué? A suponer que salía al menos 6, o sea que n fuera mayor o igual a 6. Como n es mayor o igual a 6, se va a cumplir que n es menor a 6. En otras palabras, como n es entero, n menor o igual a 5. Y sí, ejemplo con 5. Como tenemos poco tiempo, vamos a decir con ese ejemplo. El ejemplo es, bueno, como son 5, cada vértice está unido, o sea, de cada vértice salen 4 aristas. Como no pueden haber 3 del mismo color, de cada vértice salen exactamente 2 aristas de cada color. Entonces, eso es igual, o sea, la cota igual nos ayuda a veces allá el ejemplo. Entonces, simplemente vamos tanteando, ¿no? Acá unimos rojo, Como ya hay 2 rojos acá, estos deben ser azules. Como estos son azules, esto es rojo. Se van completando, ¿no? De a poco. Como estos son rojos, esto es azul. Bueno, de ahí ya no podemos autocompletar mucho, entonces vamos a trazar que esto sea azul. Ya, si eso es azul, entonces este de aquí debe ser rojo, como este es rojo, este es azul, y como acá hay 2 azules, entonces este de aquí es rojo. Y ya, verificamos un ratito si cumple y vemos que sí, efectivamente cumple. Entonces, eso sería todo por el problema ese. Iba a decir todo. Ya, entonces, ese sería el ejemplo y ese sería la cosa. Acá me faltó escribir. Ay, no. Me faltó escribir. ¿Por qué no se baja? Ya.
ejemplo para n igual a 5. Ya, sale 5. Entonces eso sería todo. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Esta pregunta bonita, me gustó mucho. A mí me parece que sí la entendí. ¿O hay alguna duda por ahí? Una pequeña, no importa. No, no. Ya. Es como dijiste, a mí me parece, entonces me parece un poquito, o sea, que casi todo estaba claro, pero hay una muy, muy pequeña duda. Pero bueno, si no hay ninguna, entonces pasamos a la siguiente, por falta de tiempo. No sé si hacerla ahora. Ya, voy a hacer esta ahora y ustedes hacen la 4 y la 5. Ahora intentan para la próxima clase y la resuelven en la próxima clase. Ah, no, mejor intenten las 3, ¿no? Sí, mejor intenten las 3. Ya, entonces voy a darles ideas para cada una, por si quieren revisar luego. Acá la idea es ver los posibles valores. Valores que puede tomar la suma. Que puede tomar esta suma, ¿no? La suma de dígitos. Que puede tomar la suma de dígitos. Cuando digo esto, me refiero a que, por ejemplo, tenemos los números del 1 al 1000, ¿no? Entonces, no existe un número del 1 al 1000 que su suma de dígitos sea 45, ¿no? No existe. Entonces, esta posible suma de dígitos tiene un límite, tanto inferior como superior, tiene un límite. Entonces, hay una cantidad de posibles suma de dígitos. No es tan grande. Entonces, traten de ver cuál es, traten de analizar el problema y ahí les va a salir. Ahora, para la pregunta número 4, acá te dicen, ¿no? Probar que para todo n entero positivo comprimo con 10 existe un múltiplo de n tal que todos sus dígitos son unos. Ya. Aquí el hecho de que sea comprimo con 10 nos ayuda y lo que van a hacer es ver varios números que tengan todos sus dígitos 1. Ver varios. Ustedes deciden cuántos. ¿No? Digamos K números. Y esos K números, cada número claramente va a tener un residuo al dividirlo entre n, ¿no? Entonces, escojan un K conveniente, tal que no importa cuáles sean esos K números, siempre van a haber dos que son congruentes en módulo n, o sea que su residuo va a ser el mismo en módulo n. Y eso claramente es posible, ¿no? Porque no es que haya infinitos residuos en módulo n, no. De hecho son 0, 1, 2, 3 hasta n-1, son integral n. Entonces, escojan un K conveniente y vean los residuos en módulo 1, módulo n, un K conveniente. Esa es la idea para esta pregunta. Y para las 5 es un poco, bueno, no es tan complicado, es algo que ya hemos visto un poco antes, que es agrupar los 52 números. Ya, acá dice probar que entre 52 enteros positivos siempre hay dos cuya suma o diferencia es múltiplo de 100. Entonces, aquí en verdad no nos importa los números, nos importa su residuo en módulo 100, es lo único que nos importa. Son 52 números. ¿Cómo puedo dar la idea acá sin dar casi todo el problema? A ver. 52 enteros positivos, siempre hay dos cuya suma diferencia. Bueno, traten de ver los números por sus residuos, no importa que sean, simplemente por sus residuos, ¿no? 0, 1, 2, así hasta el 99. En módulo 100. Ya, y luego, ¿qué más? Eso me escribo acá, ver los números en módulo 100. Y luego agrupar los módulos ¿Cómo? Traten de pensar en eso. ¿Cuántos grupos? Traten de pensar en eso.
Pero el punto de esto es usar principio de casillas y salirte que, no sé, yo supongo que haya al menos 2 elementos en uno de esos grupos y que no importa, o sea, no importa cómo sean los grupos, pero si hay 2 elementos, o sea, si hay 2 de esos 52 números que pertenecen a un mismo grupo, entonces su suma de esos 2 números o su diferencia es múltiplo de 100. ¿No? Esto es importante, suma o diferencia. ¿Sí? No necesariamente es, o sea, no necesariamente ambos. Solo se debe cumplir al menos uno. La suma o diferencia. Agrupar los módulos y usar principio de casillas. Sí, esas son todas las ideas que les puedo dar. Intenten las preguntas, por favor, practiquen para que ustedes aprendan ese tema mejor. Es que la mejor manera es que ustedes lo pongan en práctica. O sea, sí, viendo, escuchando, pueden entender lo que estoy haciendo, ¿no? Entender cómo se hacen los problemas y todo eso. Pero no lo están aprendiendo del todo, porque, bueno, ya lo ven y si no lo usan en un tiempo y no lo implementaron ustedes mismos, es muy fácil que se lo olviden. En un tiempo es muy fácil que ya se olviden. En cambio, si lo usan y al menos hubieron algunas preguntas que ustedes hicieron, es el tiempo que se van a acordar de la técnica va a ser mucho más largo que si no usan la técnica en algún problema. Entonces, es importante que lo hagan por ustedes mismos, con su propia mano. Entonces, traten de practicar. Traten de practicar. Si les sale, súbanlo. Es que no sé cómo se puede hacer eso. Si están en el Discord, si les sale el problema, me lo pasan por chat privado de Discord. Sí, voy a tratar de ser pendiente. Si quieren alguna idea, igual me pueden preguntar por el chat privado de Discord, de alguna pregunta, si tienen algún avance inclusive, cualquier cosa. Entonces, creo que eso sería todo, pero aún no son las 9. Chicos, ¿tienen alguna duda? Creo que ya pregunté eso. ¿Queda alguna duda de la clase de hoy? No. ¿No? ¿Los demás? ¿Hay alguna duda? Ya, muy bien. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por participar. Sí, muchas gracias por participar. No me sentí sola en la clase de hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima semana. Vamos a sacar las preguntas de acá y aún estoy viendo qué tema vamos a hacer. Pero bueno, igual, nos vemos la próxima semana. Practiquen, estudien y bueno, que tengan una linda semana. Ahorita les mando también la pizarra, antes que me olvide. Chao chicos, cuídense.